poner a grabar también. Ahí. Ya está. Muy buenas noches o tardes, dependiendo de dónde esté uno, pero bienvenidos a todos ustedes a la sexta clase en nuestro curso El Legalismo. Ya hemos hablado en este curso un poco sobre los fariseos, los legalistas durante el día de Jesús. Pero hoy vamos a examinar algunas palabras de Jesús para con ellos y vamos a encontrar en ellos unas advertencias para nuestra propia vida espiritual contra las mismas actitudes legalistas que tenían ellos. Pero también vamos a hablar sobre cómo podemos imitar a Jesús y compartir la verdad en amor con personas que tienen esas actitudes todavía hasta la fecha, el día de hoy. Entonces vamos a comenzar con una oración pidiendo la bendición de Dios sobre nuestro tiempo. Juntos oremos. Querido Padre Celestial, manténnos lejos de la hipocresía que caracterizaba la vida espiritual de los fariseos. Más bien con corazones sinceros y agradecidos, permite que reconozcamos con humildad que nuestra salvación no es cuestión de nuestra bondad, sino de tu gracia. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Y tenemos una sola meta para nuestro tiempo juntos. Con la ayuda de Dios, el participante va a poder reconocer y comunicar el peligro del fariseísmo ya para el final de la clase. Y comencemos con las preguntas de repaso. Ustedes vieron un video de introducción que examinó, creo que 7 frases sobre fariseos que encontramos en las Escrituras. También hicieron una lectura de Mateo capítulo 23 como su tarea. Y estas preguntas son a base de lo que hicieron de tarea. Entonces, ¿qué es la levadura de los fariseos? Es la primera. ¿Qué aprendieron en el video sobre eso? ¿Qué es la levadura de los fariseos? Excelente. Muchos levantando la mano para participar. Me alegra. Narcisa fue la primera. Adelante, Narcisa. Gracias, pastor. En el video decía, y lo voy a repetir tal cual estaba ahí, ¿no? ¿Verdad? Que la levadura de los fariseos, la hipocresía, hipócritas, eran falsos, actuaban de manera recta y piadosa, pero no tenían empatía ni misericordia por nadie. Al igual que la levadura que se eleva, su hipocresía crecía y se extendía para impactar cada una de sus acciones y relaciones en la sociedad, pero por dentro eran unos hipócritas, unos falsos, como dijo el Señor, deshonestos. O sea, solamente vivían de apariencia. Ese es pastor. Okay. Muchas Gracias. gracias. González levantó su mano segundo. González, ¿qué iba a aportar ahí? ¿Algo que agregar? Sí, profe, según tengo entendido, la levadura de los fariseos viene siendo la doctrina que ellos practicaban, pero era una doctrina que ellos solamente la hacían para ser agradable ante los ojos de los hombres. O sea, que era una doctrina que era por fuera, o sea, lo que ellos practicaban eran por fuera del cuerpo, no era internamente. Y como dice la hermana, es una levadura que va a fermentarla más, o sea que era algo que ellos enseñaban y que si nosotros recibíamos eso, podíamos ser fermentados igual que ellos, o sea que iban a contaminar lo que somos nosotros. Ok, excelente, muchas gracias. Me gusta que agregó esa idea de su doctrina, su enseñanza falsa también. Creo que es importante eso. Vamos a tomar un aporte del chat y veo la mano de José Calles también. ¿Puede contestar para la siguiente, José? ¿Sería posible? ¿Está bien? En el chat, Gloria aportó, Jesús usaba el término para referirse a la hipocresía. Sí, entonces Ramón agregó la hipocresía y también la enseñanza falsa. Es de buenos estudiantes de la Biblia. Nosotros si examinamos las dos citas, los dos lugares en donde Jesús habla de la levadura de los fariseos. Encontramos en Mateo 16, versículo 12,
que primero estaba hablando de su enseñanza falsa. Ahí en esa parte, él dice a sus discípulos, cuídense de la levadura de los fariseos. Y no entendían al principio de qué habla Jesús. Es porque no trajimos pan y Jesús tenía que reprenderlos. No, Mateo aclara y estaba hablando de su doctrina, su enseñanza falsa. Salvación por obras, sobre todo, es su enseñanza falsa, ¿verdad? Entonces, como levadura leuda toda la masa, como dice Pablo en Gálatas, su enseñanza falsa estaba afectando a sus oidores, sus seguidores, los que eran sus estudiantes, ellos fueron también impactados, dañados por esa enseñanza falsa. En Lucas capítulo 12 habla de la levadura siendo su hipocresía. Y no hay contradicción allí, porque su enseñanza falsa y su hipocresía iban mano en mano, ¿verdad? Creían que se estaban salvando por obras y por eso, luciendo muy lindos por fuera, no siempre tenían actitudes que agradaban a Dios por dentro, eran hipócritas en ese sentido. Y también eso iba afectando todo aspecto de sus vidas, como la levadura leuda toda la masa. Así que gracias. Muy bien, vamos aquí. Rocío aportó en el chat, habla también del falso cristianismo. Vamos a hablar de eso, vamos a aplicar esto a nuestras vidas también, ver las advertencias que podemos aprender de los fariseos. ¿Ok? La siguiente pregunta es, ¿cuál es el significado de que Jesús dijo de los fariseos, ellos cuelan el mosquito, pero se tragan el camello? Me gusta cuando Jesús utiliza imágenes mentales que son muy impactantes, ¿verdad? Pueden imaginar a un hombre tragándose un camello. ¿A qué se refería Jesús con eso? A ver, José Calles levantó su mano. ¿Puede contestar esta para nosotros, José? Bueno, pastor, en el video veíamos que los fariseos utilizaban un paño para colar el agua y eso lo hacían con el motivo de no tragarse el mosquito. Y Jesús hace una comparación de ese acto que ellos hacen con su vida, que ellos a través de que practicaban el legalismo, de que solo creían que podían ser salvos por sus propias obras y no por la gracia del Señor. El Señor lleva eso a la comparación de que ellos colaban el mosquito, pero se tragaban el camello, que era de los animales, un momento, eh, de los animales impuros, el camello era el más grande. Entonces, ellos colaban el mosquito, que era el más pequeño, pero que no tenían misericordia ni tenían compasión de sus semejantes, y por esa razón Jesús hace esa comparación, que ellos colaban el mosquito, pero se tragaban el camello, que era mucho más grande. Okay. Okay. Gracias, muchas gracias. Excelente. ¿Alguien más quería agregar al buen aporte de José Calles? Veo que Lilia levantó su mano. Por favor, Lilia, adelante. Bueno, bueno, en cuanto, cuando Jesús dijo que eh, cuelan los mosquitos y se tragan el camello, se refería a que los fariseos eran hipócritas porque limpiaban por fuera el vaso y el plato, pero por dentro estaban llenos de robo y de injusticia, o sea, lleno de iniquidad, lleno de impurezas. No veían lo que ellos hacían, pero se fijaban en lo que otras personas hacían. Ok, sí, sí, de acuerdo. Yo creo que lo que usted describió, limpio por fuera, pero sucio, muerto por dentro, es también otra comparación que hace aquí con sepulcros blanqueados.
Excelente. Sí, aquí tenemos el significado del colar el mosquito, pero tragarse el camello. Aquí están las palabras de Jesús. Él mismo lo explica, ¿verdad? Él habla de que, recuerden, en el Antiguo Testamento, los judíos tenían leyes ceremoniales que no están vigentes el día de hoy. Una de ellas eran diezmar todo lo que tenían y eran muy minuciosos, celosos para guardar eso los fariseos. Entonces ellos hasta diezmaban sus especias, menta en el comido. Pero lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia, la fe, confiar en Cristo como su Salvador, en eso estaban soslayando, estaban errando. Entonces, celosos por los detalles pequeños, pero pecando en lo más importante. Y así Jesús comparó eso con colar el mosquito y tragar el camello. Porque sí, esos dos animales en las leyes ceremoniales de los judíos eran impuros, no podían comerlos. Entonces eran muy celosos para no comer un mosquito, hasta colaban su agua para no hacerlo. Pero Jesús compara sus fallas en cuanto a lo importante, la justicia, la misericordia, la fe, al tragarse el camello. Entonces, sí, un resumen de eso. Entonces, aquí tenemos la siguiente pantalla. El mosquito era el más pequeño y el camello el más grande de los animales impuros. Los fariseos intentaban observar la ley por su propia justicia minuciosamente, o sea, colando los mosquitos, diezmando las especias, pero no tenían verdadero amor para Dios ni para los demás. Justicia, misericordia y fe, estaban fallando en eso, entonces tragándose el camello. A eso se refería Jesús con esa comparación. Bueno, ¿en qué sentido eran los fariseos sepulcros blanqueados también? Vamos a examinar las palabras primero. ¿Alguien puede ponerse de voluntario para leer lo que está en la pantalla? Mateo 23, 27 al 28. Sí, Sarita, por favor. Claro, muy buenas tardes. Mateo 23, 27, 28. Ay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas, porque son como los sepulcros blanqueados, que por fuera se ven hermosos, pero por dentro son llenos de carroña y de total impureza. Así también ustedes, por fuera se presentan ante todos como hombres justos, pero por dentro están llenos de hipocresía y de maldad. Okay. Muchísimas gracias. Entonces, ¿en qué sentido eran los escribas y los fariseos como sepulcros blanqueados? A ver, José Calles levantó la mano otra vez. Bueno, pastor, así como dice la lectura bíblica que hizo la hermana, los compara con los sepulcros porque por dentro, por fuera se ven hermosos, están blanqueados y se ven hermosos, muy lindos, pero por dentro están llenos de impureza. Por dentro guardan es un cadáver. Igual hacía Jesús esa comparación con los fariseos porque sus leyes los hacían parecer personas justas, personas eh, que que cumplían la ley, pero por dentro no tenían misericordia ni con Dios ni con sus semejantes. Entonces, esa era la razón por la que Jesús los compara con un sepulcro. Ok. Sí, sí, excelente. Muy buena explicación. Muy bien. También veo que Adolfo levantó su mano en esta. Adolfo y luego Gloria y continuamos. Adolfo. Sí, pastor, así como dice el hermano, ellos mostraban en sus vestidos, en su manera de andar, bien vestidos, con vestiduras resplandecientes, con toda la vestimenta apropiada, eh,
le gustaban que los llamaran rabí, le gustaban muchas cosas que fueran admirados por las personas, ¿verdad? Pero por dentro eran diferentes, que se comportaban de otra manera, ¿verdad? Al final, ellos no enseñaban como debía ser a las personas, no se mostraban como se veían físicamente, no se mostraban así, sino de otra manera. Eso es lo que yo puedo entender, que eran sepulcros blanqueados por fuera, pero por dentro estaban llenos de huesos, decía el Señor. Ok. Sí, excelente. Muchísimas gracias. Y por último, Gloria, por favor. Los sepulcros fueron blanqueados por dos razones, por las apariencias y por la advertencia. Así le decía Jesús a los fariseos, por dentro, por fuera mostraban una cosa y por dentro eran otra cosa, por fuera otra cosa, pues eran hipócritas. Por eso es que Jesús los mostraba así. Ok, sí, sí, excelente, excelente. Buenos puntos. Y también muchas gracias por todos los aportes en el chat. Muy buenos aportes. Estoy mirándolos, vigilándolos. Gracias por su participación allí. Damos resumen Gracias, profe. entonces de todo lo que han dicho aquí. Y vemos que según la ley ceremonial, o sea, otra vez la ley para los judíos antes de Jesús, ellos no podían tocar cadáveres. Eso les hacía impuros ceremonialmente y tenían que pasar por un proceso de limpiarse ceremonialmente con lavamiento, sacrificio, cosas así. Bueno, entonces, ¿qué hacían? Para advertir a la gente, pero también para hacer lucir un poco más lindas las tumbas, ellos blanquearon los sepulcros por apariencia, también como advertencia. O sea, si ves una piedra bien blanca, entonces hay un cuerpo muerto ahí, no debo acercarme para no hacerme impuro yo también. Entonces, yo creo que hay un poco de doble sentido cuando Jesús les llama sepulcros blanqueados, porque uno de los puntos que hace es que ellos parecían muy santos afuera y hasta todo el pueblo los consideraba los más santos de toda la sociedad. Pero Jesús, mirando a sus corazones, veía una falta de amor para Dios y para su prójimo, una falta de fe en Dios. O sea, ellos confiaban en sí mismos, en sus propias obras para salvarse, no en Jesús. La Biblia nos dice que la vida espiritual es la fe en Jesús, es confiar en el Salvador. En eso consiste la vida, si recibimos la vida. Si uno no tiene eso, está muerto por dentro. Eso es lo que decía Jesús de los fariseos. Por no confiar en Él como Salvador, seguían muertos en sus pecados por dentro. Entonces, eso era no solamente un amonestar a los fariseos, llamarles al arrepentimiento por su hipocresía. También, al decir eso, Jesús estaba advirtiendo a las multitudes, cuando ven a los fariseos, piensen, tumbas blanqueadas. Piensen, advertencia, ojo, no debo acercarme a ellos porque su enseñanza podría hacerme impuro a mí también. Ok, tenemos una pregunta más. ¿En qué sentido eran los fariseos serpientes y generación de víboras? Otra frase que Jesús utilizó para describir a los fariseos y los escribas en Mateo 23. ¿En qué sentido eran así? Bernabé levantó su mano. Excelente. Queremos escuchar su respuesta, Bernabé. En que los fariseos, las enseñanzas de ellos eran falsas y los comparaba como serpientes porque pues el veneno de la víbora es letal. Y lo seguimos Ok. viendo todavía, ¿no? En falsos maestros que nos condenan a la vida, a la muerte más que nada, ¿no? Sí, sí, A la muerte gracias, eterna. gracias. Gracias por compartir. Buena respuesta. Yo creo que es necesario recordar eso. A veces en nuestro entorno espiritual, el mundo trata de convencernos que las diferencias entre las iglesias no son tan importantes. Uno cree así, el otro cree así.
es casi igual todo eso. Todos adoramos al mismo Dios. Pero la Biblia nos dice que si una iglesia enseña un error, eso debilita o hasta puede matar a la fe de alguien. Si es un error, no es la verdad y no viene de Dios, viene de otra fuente, del padre de las mentiras que ha estado mintiendo desde el principio. Entonces, sí, gracias. Entonces, como una víbora, su enseñanza era venenosa. Muy bien, Rocío levantó su mano. Rocío, por favor, queremos escuchar su aporte aquí también. Sí, profesor, pues sus enseñanzas eran engañosas y podríamos conectarlas con la serpiente que engañó a Eva, ¿no? Que le susurró de una manera hipócrita y la conllevó a pecar. Eran enseñanzas que atraían, pero que al final pues eran terribles porque estaban engañados por las ceremonias y el ritualismo, pero no había en ellos real un amor, digamos, puro hacia Dios. Sí, sí, entonces su enseñanza engañaba igual que el diablo engañó a Adán y Eva en el principio. Entonces, excelente. Una respuesta más aquí. González levantó su mano. Por favor, González. González, quería agregar algo ahí. González, ¿me escucha? Bueno, tal vez no están en una posición Sí, para abrir. disculpe, profe, estaba acá algo entretenido, pero si mal no me equivoco, profe, se le hace esta comparación porque eran engañadores porque es como dice la hermana que enseñaban una falsa doctrina, ¿verdad? Entonces estaban llevando a la multitud, al pueblo de Dios por un mal camino, entonces hace la comparación directamente como lo era el enemigo al principio, como engañó a la pareja, Adán y Eva. Creo que es por eso que hace la comparación directamente con una generación de víboras. Ujú, ujú. Excelente, muchas gracias. Eso es todo, profe. Sí, buenos aportes en el chat también. Los fariseos enseñaron la salvación por obras en vez de salvación por gracia. Sí estaban enseñando no la verdad que viene de Dios, sino una mentira que viene del diablo. María del Rosario aportó, eran hijos del diablo. Eso suena muy fuerte, pero tiene respaldo bíblico. Jesús en Juan capítulo 8, cuando estaba hablando sobre el hecho de que Él es el Hijo y que su verdad iba a liberarlos, los judíos que le escuchaban decían, nunca hemos sido esclavos de nadie, no necesitamos que alguien nos libere, somos hijos de Abraham. Y Jesús decía, no, por no creer en mí, ustedes son hijos de su propio padre, el diablo. Entonces sí, tiene razón. Suena un poco fuerte, pero eso va en esta ilustración que utilizaba Jesús para los fariseos también. Se pueden considerar por su incredulidad hijos de Satanás. Así nacemos todos. Sin fe en Cristo estamos bajo el dominio del diablo. Es solo por la gracia que el Espíritu Santo nos obra la fe y nos libera, como Jesús dijo, nos libera del pecado, del castigo que merecíamos, nos hace hijos de Dios. También como el veneno de una serpiente, especialmente de víboras, puede matar el cuerpo, igual las enseñanzas falsas de los fariseos mataban el alma, llevaban a la muerte en el infierno. Si uno confía en sus obras para salvarse, no está confiando en Cristo para ser salvo. No puede uno ser salvo por la fe en sus propias obras. Entonces, para terminar, dar un resumen aquí. ¿Cuál fue la condenación en general que hizo Jesús a los fariseos? Podemos resaltar los siguientes puntos. Condenaba Jesús su falsa doctrina, que era la salvación por obras, y también su fruto,
O sea, el fruto de su falsa enseñanza era su propia autojusticia arrogante. Se creían que merecían la salvación por ser obedientes y eso les hacía arrogantes hacia los que no obedecían tan bien como ellos. También se puede mencionar que él condenó su hipocresía, el hecho de que querían lucir, aparentar muy santos para todos afuera, pero adentro a veces guardaban avaricia, odio contra Jesús, o sea, mientras preparaban para celebrar la Pascua, ellos estaban conspirando para matar a este Jesús que estaba causando tantos problemas. Y piensen en esa hipocresía, ¿verdad? Preparándose para la fiesta religiosa más alta y conspirando a matar a Cristo. Jesús les acusaba de ser hipócritas por esas razones también. Bien, ¿cuáles preguntas tienen sobre estas preguntas de repaso entonces? Sí, González, ¿cuál es su pregunta, González? Sí, profe, la pregunta es, o sea, si nosotros no podemos escoger, digamos, porque si muchas personas van y dicen, yo acepto a Cristo como mi único Salvador, o sea, nosotros no podemos aceptar a Cristo como Salvador porque Él es el que nos escoge a nosotros, ¿verdad? Entonces, ¿en qué parte nosotros, o sea, porque, o sea, no depende de Él solamente, sino también de nosotros? Entonces, esa parte ahí como que me tiene como de lleva y trae, ¿me entiendes? Sí, no sé si me pudo entender la pregunta. Sí, creo que sí, pero en cuanto a la salvación, no depende de nosotros, depende completamente de Dios. De, Ese es de lo que nos Dios, da ok. certeza de nuestra salvación, o sea, la obra de Cristo en nuestro lugar, también la conversión es obra del Espíritu Santo. La salvación de principio a fin es 100% lo que Dios hace por nosotros en su gracia. Ahora, usted a lo mejor está pensando en nuestra respuesta a la gracia de Dios, que es la vida de santificación. Y eso sí, Ah, la Biblia nos exhorta, ya después de recibir perdón y salvación por medio de la fe, nos exhorta a guardar nuestra fe en Cristo con escuchar la palabra con frecuencia. Nos exhorta a vivir vidas que evitan la tentación. Entonces, sí, todo eso es nuestra respuesta, pero de eso no depende nuestra salvación. Nuestra salvación depende de Cristo y lo que Él hizo. Y ese es nuestro consuelo cuando en nuestras vidas de santificación fallamos, ¿verdad? o sea que la respuesta de nosotros hacia esa gracia solamente sería como poner un poquito de parte de nosotros, ¿verdad? Bueno, pero de esa parte no depende nuestra salvación. Es poner, de hecho, nuestro todo. Eso es lo que la Biblia dice. Nuestra respuesta es poner nuestro todo, porque somos comprados así por la sangre de Cristo. Vamos a honrarle con nuestra vida entera, pero es por agradecimiento. Es obra del Espíritu Santo que nos transforma en nuestras vidas. Y nunca será perfecta eso hasta que lleguemos al cielo. Ok, profe, gracias. Si que con dudas sobre eso, con mucho gusto me envía un mensaje después si podemos aclararlo un poco más. Pero veo la mano también de Gloria. Gloria, ¿cuál es su pregunta? Profe, en el video pude observar que en Mateo 7:4 se hacía una pregunta de cómo dirías a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo cuando tienes una viga en el tuyo. Eso es lo que yo pude ver en el video que usted nos envió como tarea. Sí, eso es lo que vamos a ver en la siguiente diapositiva del PowerPoint. Entonces, espere un momento más y ya lo vamos a ver. Está bien, profe. Excelente. Muy bien, Ramón también levantó su mano. Ramón, ¿cuál es su pregunta?
Sí, mi pregunta es, profesor, como hemos venido aprendiendo en lo ancho y lo largo de la clase que ustedes nos están impartiendo, los fariseos eran conocedores de la ley a cabalidad. Entonces, yo quiero que usted me explique por qué entonces ellos no pudieron conocer que Jesucristo era el Cordero de Dios que estaba destinado para ese momento quitar el pecado del mundo. Si ellos conocían tanto. Es una muy buena pregunta. Sí, eran los que más conocían de la palabra en su día. Entonces, ¿por qué se quedaban tan ciegos a Cristo cuando llegó? Yo no sé si la Biblia da una respuesta clara y firme en cuanto a eso, pero podemos deducir algunos puntos de lo que la Biblia dice. Uno es, si uno no entiende el punto principal de la Biblia, puede leerla y va a sacar todas las conclusiones equivocadas. Voy a repetir eso. Si uno no entiende lo que es el punto principal de la Biblia entera, puede leerla mucho, pero nunca va a entender lo que está leyendo correctamente. Y así fue con los fariseos. Ellos no entendían que toda la escritura y toda la historia de Israel apuntaba hacia un salvador del pecado que los iba a rescatar. Ellos creían que iban a rescatarse a sí mismos por observar la ley. Entonces sí tenían cierto conocimiento de la Biblia, del Mesías que Dios prometió, pero en su mente no necesitaban un salvador de pecado, así que su idea de un salvador era completamente diferente. Algunos tenían las esperanzas que sería un salvador que iba a vencer a los romanos. Seguramente los fariseos pensaban que iba a ser un Mesías que iba a llegar y felicitarles a ellos por guardar la ley con tantos celos. Y luego Jesús llega y él no se pone amigos de los fariseos, se pone amigo de los pecadores. Y en vez de felicitarles por su obediencia tan ejemplar, está reprendiéndoles, llamándoles al arrepentimiento. Yo creo que podemos entender ahí un poco por qué rechazaban a Cristo entonces. Tenían otra idea de cómo salvarse y qué tipo de Salvador iba a llegar. Entonces estaban ciegos por esa razón. No entendían el punto principal de la Biblia entera, que es, somos pecadores, pero Dios prometió enviar un Salvador y ese Salvador vino, se llama Jesús. Bueno, ¿cuáles otras preguntas tienen ahora? Excelente. Vamos entonces a dar un resumen. Había 7 versículos que citaron rápidamente en el video. Vamos a examinar 3 de ellos para dar resumen de lo que era la interacción de Jesús con los fariseos. Él dijo esto en el sermón sobre el monte. ¿Cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo cuando tienes una viga en el tuyo? Otra vez, imagen mental muy impactante, ¿verdad? Puedes imaginar a un hombre que tiene una viga en su ojo y está tratando de reprendiendo a su hermano. Tienes que sacar esa pajita de tu ojo. Eso nos ayuda a recordar en nuestra vida también el peligro de no ver las propias faltas de uno y arrepentirse de ellos antes de tratar de corregir las faltas de otro. Eso fue el problema con los fariseos. Trataban de corregir al pueblo. Ustedes tienen que ser así, tienen que diezmar sus especies, tienen que no caminar tanto en el día sábado. Mientras ellos tenían la viga, o sea, salvación por obras, arrogancia, falta de amor en su propio ojo. No se sentían, examinaban a sí mismos, arrepintiéndose de sus pecados, sacando la viga de su ojo para poder corregir al pueblo correctamente en amor por ellos. Mateo 15:9 también
Jesús acusó a los fariseos de que ellos estaban haciendo enseñanzas humanos, o sea, mandamientos de hombres. No tiene sentido, citando Isaías el profeta, dice, no tiene sentido que me honren si sus enseñanzas son mandamientos humanos. Los fariseos eran tan celosos por guardar la ley que hasta creaban sus propias reglas. En sus mentes, esas reglas eran como una cerca alrededor de la ley. O sea, no querían violar la ley, que creaban una cerca alrededor de la ley con sus propias tradiciones para asegurar que iban a cumplir con lo que la ley dice. El problema con eso es que estaban haciendo mandamientos humanos como si fueran divinos. Estaban exigiendo de la gente y de sí mismos cosas que Dios no exige en su palabra. Y di varios ejemplos de eso. Encontramos uno en un relato en Mateo y Marcos. Jesús y sus discípulos están caminando en los campos un día sábado y ahí están en un campo de trigo y recogían los discípulos algunos de los trigos y estaban comiéndolos en el campo. Y los fariseos llegaron y, maestro, ¿cómo puedes dejar a tus discípulos romper el sábado así? Para los fariseos, hacer eso era cosechar, era trabajar. Dios nunca dijo eso en su palabra. Agarrar trigo y comerlo es comer. Y no prohibió Dios comer en el día sábado. Pero ellos inventaban la regla que eso era cosechar. Cosechar era pecado en el día sábado. Agregaban su propia ley a lo que la ley de Dios decía. Entonces, por eso también Jesús les acusaba. Piensan que están honrando a Dios así, pero no tiene ningún sentido, porque Dios nunca pidió estas cosas. Por último, veamos la siguiente cita de Mateo 23:13. Ay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas, ¿por qué le niegan a la gente la entrada al reino de los cielos? Y ni ustedes entran, ni tampoco dejan entrar a los que quieren hacerlo. Miren, había gente en el día de Jesús que en realidad se preocupaban de su relación con Dios. Escuchaban la palabra en las sinagogas todos los sábados y sabían que Dios existía, creían que estaba allí, querían tener una buena relación con Él. Pero cuando ellos acudían a los fariseos cerraban la puerta del cielo en sus caras, porque decían, bueno, si quieren tener una buena relación con Dios, tienen que hacer esto y esto y esto y esto y esto y esto y esto, etc. Salvación por obras, nadie lo puede lograr. Entonces van a terminar fuera del reino ellos. Los fariseos, no estaban entrando porque no creían en Jesús y estaban enseñando a la gente a confiar en sus propias obras. Estaban impidiendo que ellos entraran al reino también. Por esa razón también Jesús los acusaba. Muy bien. Entonces, veamos los últimos dos aportes en el chat. Sí, veo que Rocío comentó que no debemos juzgar a nuestro hermano sin ningún motivo. Creo que ese versículo en Mateo 7 nos recuerda que el tipo de juzgar que Cristo prohíbe ahí es un juzgar altivo, un juzgar sin sacar primero la viga de nuestro propio ojo. O sea, Dios quiere que ayudemos a nuestro prójimo a sacar la paja de su ojo. Él quiere que hagamos eso, pero primero que saquemos la viga de nuestro propio ojo. Entonces, gracias. Adolfo comentó en el chat, pasa con muchos de nosotros que tratamos de corregir a los demás y nuestras vidas están peores que las de ellos. Sí, es bueno recordar en humilde fe que no somos mejores que ellos, pero somos salvos por gracia. Y eso nos ayuda a corregir a otros en amor.
en amor por ellos. Hablemos más de eso al final de la clase. Por ahora, tengo una pregunta que ustedes deben platicar en sus grupos pequeños. Porque, ¿cómo lo puedo decir? Yo creo que muchas veces cuando estudiamos tanto los fariseos, corremos el peligro de llegar a ser fariseos. Me explico, me explico. Con estudiar la interacción de Jesús con los fariseos, podemos llegar a pensar, esos fariseos eran tan malos. ¿Cómo es que no podían ver que Jesús es el Salvador? ¿Cómo podían ser tan arrogantes hacia los demás? Qué bueno que no somos nosotros como los fariseos. ¿Y saben qué? Cuando decimos eso, ya somos los fariseos. Porque así trataban los fariseos a todos los demás, ¿verdad? Qué bueno que no somos todos como ellos. Así que para evitar eso en esta clase, tenemos que apropiar lo que Jesús dijo a ellos para nuestra propia vida espiritual. ¿Qué advertencia nos da el caso de los fariseos? ¿Qué advertencia nos da a nosotros en nuestro caminar con Jesús el caso de los fariseos? Creo que pueden conversar de eso para mucho tiempo, pero vamos a darles unos 7 minutos en grupos pequeños. Traten de dejar que todos participen allí. ¿Qué advertencia nos da el caso de los fariseos? Vamos a dividirlos ahora mismo. Ya está. Favor de aceptar la invitación, entrar en los grupos pequeños y platiquen sobre este tema. ¿Qué advertencia nos da el caso de los fariseos? Y muchas gracias. Yo logré entrar en todos los grupos pequeños y me gustó la conversación que estaban teniendo ahí. Muchas buenas cosas, buenos aportes. Gracias por su participación. Miren, si vamos a hablar un poco de esto, tenemos que ser honestos. La hipocresía puede invadir incluso el corazón del cristiano maduro. Y tal vez lo voy a poner así. Muchas veces el fariseísmo es un peligro más grande para cristianos de muchos años que lo es para cristianos nuevos. No siempre, o sea, todos tenemos un pequeño fariseo en nuestros corazones, pero muchas veces es un peligro más grande para los que ya llevamos muchos años conociendo a Jesús que para cristianos nuevos. Porque muchas veces cristianos nuevos tienen una memoria muy reciente de sus pecados pasados, del tipo de vida del cual Jesús los había salvado. Están muy agradecidos, reconocen que no merecían su salvación, están muy agradecidos con Cristo por el perdón y la salvación que les ha regalado. Tienen un amor para Dios y para los demás. No siempre, pero muchas veces. Ahora, con el transcurso de los años, ¿qué va pasando? Esa memoria de sus pecados pasados lo van olvidando poco a poco. Van creciendo en su fe, también su vida de santidad va creciendo poco a poco. Van a la iglesia, son buenos vecinos, buenos en la familia. ¿Y qué sucede? Empiezan a olvidar su necesidad diaria del perdón. Nos cegamos a nuestros pecados y olvidamos nuestra necesidad diaria del perdón. O sea, vamos pensando, bueno, lo más que mi vida va apareciendo buena, lo menos que necesito a Cristo y el perdón que Él me ganó. Y esa actitud es muy peligrosa porque entonces estamos al borde de confiar en nuestras buenas obras y no en Jesús, ¿no? Eso es lo que hacían los fariseos. También, en ese caso, podemos llegar a obedecer para dar apariencias, no tanto por amor a Dios. Jesús escribió, bueno, Jesús por medio de Juan
dio un mensaje a una iglesia en Éfeso y los llamó a volver a su primer amor. Podemos enfriarnos en nuestra relación con Dios con el transcurso del tiempo si no diariamente recordamos nuestro pecado y el maravilloso perdón que Cristo ganó por nosotros. Entonces, cuando eso sucede, cuando nuestro amor para Dios va disminuyendo más y más, encontramos que estamos obedeciendo, pero no tanto porque amamos a Dios, es más porque pues tenemos que hacerlo o para dar apariencias, ¿verdad? Yo quiero que todos los otros miembros de la iglesia todavía me consideren un buen cristiano, entonces por esa razón voy a asistir, voy a hablar como un cristiano, o sea, no por amor a Dios, sino para lucir bien con los demás, igual que los fariseos, ¿verdad? En ese caso también muchas veces comparamos nuestra obediencia con la de los demás. Miramos a otros que están en situaciones mucho más pecaminosas, según nuestro pensar, que nosotros mismos, y podemos pensar, ay, qué malos son ellos, ¿verdad? Perdidos en el mundo cristiano, mundanos, y nos creemos más santos que ellos. Eso también implica que estamos ya pensando que por nuestra buena conducta merecemos alguna bendición de Dios. Tal vez ni nos damos cuenta hasta que Dios permite sufrimiento en nuestras vidas. Y la primera pregunta es, ¿por qué? Yo voy a la iglesia, trato de ser buena persona, sacamos la lista, ¿verdad? De todo lo bueno que hacemos para Dios. ¿Por qué me permitiste pasar esto, Dios? ¿Y qué está detrás de esa pregunta? Yo merezco mejor de ti, Dios, porque yo por mi obediencia merezco algo mejor que este sufrimiento que me permitiste en mi vida. Bueno, yo creo que viendo esto, amigos, tenemos que decir cuál es la solución entonces, porque identificamos esas actitudes en nuestros corazones también. La solución primero es decir, Padre, perdóname. Yo también muchas veces soy igual que los fariseos. Yo pienso como ellos. Les digo, he actuado como ellos. Padre, perdóname. ¿Y saben cómo Dios contesta esa pregunta? Ya te perdoné en Cristo. Ya te perdoné en mi Hijo Jesús. Uf, gracias Dios. Dios no te mira como un fariseo. Él mira la santidad de su Hijo Jesucristo cuando te mira a ti. Y luego, motivados por ese amor que nos ha perdonado, ¿qué vamos a hacer? Pues queremos evitar estas actitudes de fariseos. Y la forma de hacerlo es aplicar la ley y el evangelio a nuestros corazones diariamente. O sea, si el problema comienza con cegarnos a nuestros propios pecados, olvidar nuestra necesidad de Jesús, necesitamos que Dios nos muestre que no importa lo santo que veamos por adentro, por fuera, necesitamos diariamente el perdón. Y Él nos muestra eso en su ley. Nos muestra el pecado que cometemos diariamente. Nos lleva al arrepentimiento. Y luego el Evangelio nos asegura, Dios nos ha perdonado. Aplicamos la ley y el Evangelio a nuestro propio corazón, nuestras propias vidas. Y así Dios nos guarda de llegar a ser como los fariseos. Nos guarda en la fe en Cristo como nuestro Salvador. Bueno, ¿cuáles preguntas tienen sobre eso? Pastor, buenas noches. Wilson le Buenas saluda noches, a Wilson. todos. Saludos. ¿Por qué nos desviamos? ¿Qué es lo que pasa? Nos desviamos, digo, porque como que ya parecemos que estamos maduros, que estamos ya bien, pero de pronto, no sé, nos ciega el mundo, ¿cómo decirlo? Pero y se ve mucho en pastores que hay que pedirles como que toda una, no sé, permiso para poder hablar con ellos. No, no, o sea, un poquito como que me pongo a pensar
pesar de todo de todas las cosas que pasan, ¿no? ¿Por qué nos cegamos? ¿Por qué nos olvidamos? ¿Por qué no realmente practicamos ese amor al prójimo? Esa pregunta nada más, por favor. Sí, ¿por qué nos cegamos? ¿Cómo comienza ese proceso comienza en nuestro corazón, porque todos tenemos este orgullo en nuestro corazón por naturaleza. Pero ¿cómo es que crece hasta el punto de que vemos manifestándose en la vida de uno? Y yo creo que es justo lo que acabo de decir. Hasta un pastor puede dejar de aplicar ley y evangelio a su propio corazón antes de aplicarlos a los demás. Y tengo experiencia propia con esto, ¿ok? Porque trabajaba de pastor 7 años y a veces cuando empecé a escribir mi prédica, estudiando el texto y todo eso, en vez de pensar, ¿cómo me acusa Dios a mí de mi pecado aquí? Yo pensaba, ¿qué pecado comete mi gente que Dios acusa aquí? Y si comienzo ahí, falta el paso más importante de primero sacar la viga de mi propio ojo. Y si no hago eso, entonces mis prédicas pueden llegar a ser muy como los fariseos, o sea, acusando y menospreciando porque yo soy más santo que ustedes, ¿verdad? Entonces creo que empieza con eso. Tenemos que primero aplicar la ley y el evangelio a nuestros corazones y nuestras vidas. Y luego, ya arrepentidos, perdonados por Cristo, tenemos un amor humilde con el cual podemos ir corregir a los demás, ¿no? Excelente pregunta. Muchas gracias por hacerla, Wilson. Sí. Bueno, Adolfo levantó su mano también. Adolfo. Sí, profesores, quería también hacer la pregunta en cuanto a los fariseos. Los fariseos de la época, de esta época que todavía viven en Israel, en el pueblo natural de Dios, ellos todavía siguen esperando un Salvador que los libere o sea, de las naciones que lo quieren destruir, o ellos han entendido que viene un Salvador para salvar sus almas, para quisiera entender todavía si ellos todavía creen eso o ya de pronto han creído de que es un Salvador que va a venir a salvarnos las almas, nuestro espíritu. Gracias. Gracias por la pregunta. Voy a generalizar. Voy a generalizar porque primero no he estudiado esto en mucho tiempo, segundo no podemos pasar mucho tiempo en el tema. Hay judíos israelitas, personas de descendencia judía hoy en día, que son judíos mesiánicos. O sea, son de la descendencia de Abraham, pero creen en Jesús como el Salvador. También hay judíos ortodoxos, o sea, judíos conservadores, que están todavía esperando el Mesías. Pero su salvación, igual que los fariseos, piensan que la van a ganar con sus obras, no por el Mesías. Están esperando un Mesías que les va a dar prosperidad terrenal, sobre todo. La tercera clase generalizada de judíos hoy en día son básicamente ateos o agnósticos, que no creen que un Dios existe. Se llaman judíos, pero más por tradición, más sí, la cultura que ellos heredaban de sus antepasados, que por creencia en algún Dios. Entonces, esa es una simplificación, o sea, hay toda clase pero ahí lo voy a simplificar por usted, ¿ok? Ok, gracias, muchas gracias, pastor. Gracias a usted. Bueno, entonces, continuamos, amigos. Podemos llegar a hacer la pregunta, ¿por qué hablaba Jesús tan duro con los fariseos? Ustedes leyeron Mateo 23. No son palabras muy suaves. Son chocantes, hasta para nosotros. Imaginen lo chocante que eran para los fariseos cuando primero estaban escuchándolas. ¿Por qué habló Jesús así con los fariseos?
sepulcros blanqueados, guías ciegos. O sea, están hablando fuerte con ellos. ¿Por qué? ¿Por qué lo hacían? ¿Qué piensan? Veo un aporte en el chat. María del Rosario escribió, porque así de duro estaba su corazón. Ok. A veces cuando alguien se pone muy duro de corazón, hay que hablar un poco más fuerte para tratar de despertar a esa persona. A Narcisa aportó ahí por la hipocresía. Sí, estaban afectando a muchos con su hipocresía también y Jesús no quería que fuera así. Tenía que señalar a la gente lo que eran. Y muy bien, Rocío levantó su mano. Rocío, por favor. Profe, porque ellos quebrantaban la misma ley. Y entonces el Señor Jesús les hablaba fuerte porque eran los maestros de la ley, eran los que enseñaban, eran los que guiaban al pueblo. Y entonces estaban siendo totalmente practicando, o sea, enseñaban sus propias normas y la ley la estaban prácticamente quebrantando. Ok, ok. Y por eso Jesús habló más duro, más fuerte con ellos. Gracias. José Calles Fernández levantó su mano también. ¿Qué iba a aportar aquí? Sí, pastor. Bueno, yo pienso que Jesús les habló así de fuerte porque ellos solo aplicaban la ley, pero no usaban el evangelio para así aplicar el perdón de los pecados, sino que ellos a través de la ley pensaban que con eso conseguían la salvación. Entonces Jesús les habla así de fuerte para lograr que ellos entiendan que para ser salvos necesitan el evangelio, necesitaban la salvación por medio de Dios. Ok, entonces él quería su salvación. O sea, por eso está hablando con ellos así. Buen punto, muy buen punto. Vamos a dar un resumen porque creo que todos sus aportes tenían algo de certeza y am, sabemos que Jesús amó perfectamente y ama perfectamente a todo ser humano. Y la Biblia dice que ese amor de Jesús era para salvar a la gente. Él quiere que todos lleguen a ser salvos por medio de la fe en Él. Entonces, cuando Él habló fuerte con los fariseos, fue ese amor que estaba impulsando sus palabras. A veces el amor requiere que hablemos más fuerte con las personas. Podemos utilizar un ejemplo humano, ¿verdad? Que cuando un ser querido está con una adicción, tal vez a drogas o al alcohol, que literalmente está matando a esa persona. Um, Queremos a esa persona y obviamente vamos a estar tratando de sacarles de esa adicción, pero puede llegar al punto cuando tenemos que hacer una intervención. O sea, cuando tenemos que juntarnos como familia y todos hablar muy fuerte con esa persona para tratar de salvarle la vida. Eso es lo que Jesús estaba haciendo con los fariseos aquí. Ya había pasado casi 3 años entre ellos, llamándoles al arrepentimiento, y ellos solo querían matarlo. Entonces, para Mateo 23, Jesús está haciendo una intervención fuerte. Está tratando de hacerles ver que están perdidos sin Él, para que ellos creyeran y fueran salvos. Necesitaban ellos reconocer su error para ser salvos y a veces se puede compartir la verdad con calma, pero en otras instancias se requiere una palabra más fuerte para romper la terquedad y la arrogancia. A veces tenemos que ser más serios, más duros con las personas para romper su corazón de piedra con la palabra de Dios. A eso iba Jesús con los fariseos. Bien, entonces la siguiente pregunta aplica eso
pues cuando nosotros debemos actuar así. Si Jesús lo hizo con los fariseos, entonces bíblicamente podemos imitar el ejemplo de Jesús. ¿En qué situaciones lo vamos a hacer? ¿Cuándo podemos hablar más con calma con la gente? Pero ¿en qué situaciones tal vez tenemos que ser más fuertes en nuestro compartir de la palabra con alguien? ¿Qué piensan? González levantó su mano. Comience la conversación, González. Supongo, profe, de que podemos poner, por ejemplo, por obra lo que estaba explicando sería en el momento de que estemos llevando la palabra a un grupo de personas, pero vemos que las personas sí están de pronto prestando atención, conocemos a las personas y son personas que están bastante apegadas a lo que es la enseñanza directamente de la palabra o de la vida de Jesús, ¿verdad? Ahora, si las personas están apegadas más al Antiguo Testamento, el grupo de personas está más apegada a lo que es la ley, entonces sí tenemos que aplicar un poquito lo que es la fuerza, ¿verdad? La autoridad que nos da el Señor. Eh, Supongo eso, profe. Gracias. Ok, sí, obviamente si alguien cree, igual que los fariseos, que van a ser salvos por medio de la ley, por la obediencia, está corriendo esa persona el peligro de muerte espiritual. Entonces, tal vez podemos comenzar con una conversación calma con esa persona, mostrándole la verdad de la palabra, pero si persiste en ese error, si dice, no, estás loco, yo me voy a salvar con mi obediencia, pues lo más que persiste, lo más fuerte que tenemos que hablar de esa verdad, que no es así. Gracias por compartir. Adolfo levantó su mano también. Adolfo, por favor. Sí, profe, creería yo que de pronto le hablaría más fuerte a esas personas que de pronto ya conocen más de la palabra, que han sido instruidos más en la palabra, ¿verdad? Y de pronto siguen en la terquedad de pronto de enseñar que la salvación viene por lo que nosotros podamos hacer y insista en eso, entonces ya de pronto sería hablar más fuerte, porque ya sabiendo ello y teniendo ya conocimiento de la escritura, no han dado cuenta de que el Evangelio no es por obra, sino por la gracia del Señor. Sí, Eso sería mejor. excelente. Sí, usted mencionó cuando conocen la palabra, pero siguen en su terquedad, o sea, siguen en Sí, sí, enseñar algo correcto. no bíblico. Tal vez estén convencidos que es bíblico, pero no lo es. Entonces tenemos que hablar más fuerte con esa persona. Bien, bien, gracias. Rocío, por favor, Rocío. Profesor, pues estuvimos leyendo en otra clase, en otra clase que estuve con ustedes, Marcos, todo el Evangelio de Marcos. Y el capítulo 7 les habla el Señor Jesús fuerte a los fariseos y les hace una diferencia entre la contaminación ritual y la contaminación verdadera. Ellos no querían, o sea, criticaban al Señor Jesús porque comían con las manos sucias. Para ellos era un ritual lavarse las manos antes de comer, pero el Señor Jesús les dice hipócritas, ¿cierto? Y luego les dice, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Entonces a veces anteponemos el ritualismo a la verdadera limpieza de nuestro corazón. Ok, entonces, si uno persiste creyendo que por sus rituales es puro en los ojos de Dios, no reconoce su maldad, su sí, maldad interna. Entonces podemos hablar un poco más fuerte con esa persona para que reconozca su necesidad para Cristo. Bueno, vamos a continuar entonces. Un resumen, yo creo que Gloria hizo un buen aporte en el chat que va al grano aquí. Cuando una persona se mantiene en un error de una mala actitud, hay que hablarles duro. ¿De acuerdo? Cuando una persona persiste en error, con una mala actitud, entonces sí, hay necesidad, por amor, de hablarles un poco más fuerte. Y vamos a aclarar que cuando decimos hablarles duro, ¿qué queremos decir y qué no queremos decir? Primero, la Biblia en Proverbios 15, versículo 1,
nos anima a no ser prestos a hablar duro con nadie. La respuesta amable calma la ira, más la respuesta grosera aumenta el enojo, dice. Entonces, el principio general es que no vamos a hablar de forma dura con las personas. Pero hay instancias cuando se requiere. Padres conocen eso, ¿verdad? Cuando un hijo muestra una rebeldía muy fuerte, no vale la pena, no va a servir decir, oh, hijo mío, lo siento, ¿qué pasó? ¿No quieres hacerlo? Ok, está bien. Eso es mal criar a un hijo. Cuando muestra una rebeldía fuerte un niño, hay que hablarle fuerte. Hay que enseñarle que su rebeldía no está bien para que se críe bien. Igual, aquí hay ciertas instancias cuando tenemos que hablar un poco más fuerte. Eso no quiere decir que tenemos que gritar o ser groseros. El poder de la palabra de Dios no viene del volumen de nuestras voces, pero sí quiere decir que podemos hablar con más franqueza y más seriedad. O sea, si la gente persiste obstinado en su error, debemos hablarles con más franqueza y más seriedad sobre su situación. Usar palabras claras y firmes. A veces es bueno pedir permiso para hablar con franqueza, porque sabemos que cuando hablamos de algo muy serio, a veces la gente se cierra, se pone una barrera y ya no quieren escuchar, quieren salir de la conversación. Entonces, pedir su permiso antes, ¿puedo ser franco contigo? A veces eso les desarma, quita esa barrera, te da una oportunidad para por lo menos decir lo que se necesita decir. Entonces, esta es la clave. ¿Cuándo tenemos que hablar un poco más seria con la gente? Si persisten obstinados en su error. Entonces, tenemos que ser claros y firmes, compartiendo lo que la Biblia dice sobre su situación. Un ejemplo de eso podría ser, vamos a imaginar que yo tengo un amigo y hemos tenido ya varias conversaciones sobre este tema. Yo tratando de mostrarle de la Biblia que sus buenas obras no le van a salvar, Cristo le va a salvar. Y él persiste diciendo, no, yo me voy a ir al cielo porque he sido buena persona, he dejado de tomar y fumar y trato de... Ya después de persistir en ese error, después de varias conversaciones, tal vez finalmente le voy a decir lo siguiente. De verdad lamento que tú crees eso, porque estás negando la verdad de la Biblia. Al final, tu creencia te va a llevar al infierno. Es fuerte eso, pero es la realidad. Es lo que la palabra de Dios dice y él necesita escucharlo. Eso lo decimos porque no queremos que pase. Queremos que se arrepienta y que sea salvo. Entonces lo hacemos en amor. Efesios 4:15 dice eso, que cómo vamos a crecer juntos en nuestra fe como cristianos es profesando la verdad en amor, los unos con los otros. Muy bien, ahí vamos a terminar la clase para el día de hoy. Muchas gracias por su buena participación. Aquí tenemos la meta para la lección. Esperamos en Dios que la hayamos logrado. Vamos a terminar con una oración y luego los que quieren despedirse pueden y los que quieren quedarse para hacer preguntas bien pueden también. Me quedo unos minutos después de la clase. Oremos. Padre Santo y misericordioso, te damos gracias que por medio de tu Hijo Jesucristo hemos logrado ser tus hijos santos y perdonados, tus hijos herederos de la vida eterna. Te damos gracias por eso y ayúdanos a recordar todos los días de nuestra vida que eso es por gracia y no por nuestras obras. Ayúdanos a confiar con una fe humilde y arrepentido todos los días que Jesús es nuestro Salvador, no nosotros mismos. Y en esa fe humilde, ayúdanos a
compartir la verdad con otros en el mismo amor con que nos amaste primero. Es en el nombre de Cristo, tu Hijo, que te lo pedimos. Amén. Muy bien. Amén, Pueden, pastor. pueden Amén. despedirse. Que tengan muy buena Buenas noche. noches. Amén. Buenas Amén. noches Buenas a